considerado no solo un hombre listo, sino una mente maestra y retorcida. Un guerrero que no temía a nada ni a nadie, con un lado oscuro tan vasto como el mar. Un estratega calculador que tejía maniobras tácticas infalibles en cada campo de batalla. Un líder cruel que se regodeaba poniendo de rodillas a sus enemigos. No hay duda, la historia lo consagra como uno de los más grandes líderes vikingos, un hombre cuya habilidad para mover sus fichas era la de un ajedrecista demoníaco en la arena de combate. El misterio del hueso y la maldición. Nació en Dinamarca, a principios del siglo IX, hijo menor del legendario Ragnar Lodbrok. Su apodo, el de Suesado o Sin Huesos, es una sombra de leyenda. ¿Una minusvalía que le impedía caminar, como lo retrata la ficción? O, quizás, una traducción aberrante. En latín, exosusus significa odiado, y pudo haberse confundido. Tal vez su verdadero nombre fue Ivar el Odiado. Especulaciones brutales. Padeció la enfermedad de los huesos de cristal, que lo hacía frágil y letal a la vez. La leyenda escandinava da un golpe bajo. Su madre, la reina Aslok, le advirtió a Ragnar que esperara para consumar el matrimonio. Ragnar ignoró la advertencia. Y el resultado, según se dice, fue una maldición que hizo a Ivar imposible de doblegar. Pero hay otra verdad, en la batalla, era cargado sobre un escudo. Un honor reservado a los líderes más grandes. Y la más temible de las teorías, ¿fue un berserker? Los relatos lo describen fuerte y de gran estatura, capaz de entrar en un trance salvaje por ciertas pócimas, peleando semidesnudo y cubierto en pieles. Lo que distinguía a Ivar era su supuesta capacidad física sorprendente, una flexibilidad que le permitía esquivar con extrema destreza los ataques enemigos. Un torbellino inhumano de violencia controlada. Ivar era poderosísimo, con la lealtad de la mayoría de los clanes vikingos. Fue el líder escandinavo más importante del siglo IX y el más despiadado de los hijos de Ragnar. Un tirano que sembró el miedo y la sangre por toda Europa en la segunda mitad del siglo IX. Sus adversarios, en su mayoría cristianos, lo describieron como alguien demasiado cruel, el más aterrador líder nórdico. Él era, simplemente, el personaje más malo de todas las historias de vikingos. Cuando la noticia de la brutal muerte de Ragnar Lodbrok en el Pozo de Serpientes se esparció, los hijos de Ragnar se unieron con un único propósito, la venganza cruel. Convocaron a la más poderosa fuerza armada. Los grupos de saqueadores se fusionaron en algo nuevo, algo terrorífico, el gran ejército pagano. Ivar, junto a sus hermanos, tomó el mando de esta horda y dirigió sus barcos hacia Northumbria. La venganza llegó. Conquista de York. Y el castigo final. Los Ragnarsson le cedieron a Ivar la decisión de idear el brutal castigo que pondría fin a la vida del rey a ella. La tortura elegida, la infame y cuestionada, el águila de sangre. Una práctica tan sádica que hizo temblar a la propia mitología. Ivar quedó al mando, volviéndose un líder aún más temido. En el año 869, su imagen quedó grabada en el infausto destino del rey anglosajón Edmundo. Capturado por los vikingos, Ivar dio la orden de castigarlo por negarse a renunciar a su fe. El castigo, despojado de sus ropas y atado. Pero Edmundo no claudicó. Ivar dio la orden, que le arrojaran flechas. Edmundo resistió el tormento. Finalmente, Ivar ordenó que fuera decapitado. La brutal forma de acabar con los cristianos consolidó a Ivar como el villano más cruel y malvado de la época. En el campamento de invierno del gran ejército pagano en Repton, los arqueólogos hicieron un hallazgo espeluznante. Una gran fosa común con los restos de 264 individuos. Eran vikingos del gran ejército pagano de Ivar el Desuesado. Y,
Junto a la iglesia, un descubrimiento que pudo revelar el destino final de la leyenda, la tumba de un guerrero vikingo de gran tamaño con su espada al lado. ¿Podría ser el mismísimo Ivar? El análisis de los restos reveló una muerte violenta. El cráneo fue golpeado 2 veces con una lanza. Su brazo quedó casi amputado. Y un hachazo pesado en el muslo superior le causó la muerte. Además, un detalle final de humillación, un colmillo de jabalí entre los huesos de las piernas. Un acto que, probablemente, fue la venganza final de los anglosajones que estaban deseosos de poner fin al reinado de terror que Ivar infundía en sus adversarios. La historia no nos da una conclusión limpia para un hombre tan sucio. Pero la leyenda nos da la última palabra. Se dice que Ivar, el odiado, fue enterrado con un juramento: su cuerpo defendería a la tierra donde yacía. Tanta era la fuerza de su terror que siglos después, se cuenta que para conquistar Inglaterra, Guillermo el Conquistador tuvo que desenterrar y quemar los huesos de Ivar. Solo entonces, la tierra dejó de ser invencible. Porque hasta en la muerte, Ivar el Desuesado seguía siendo un arma de guerra.